Buenas noches para todos los que me siguen en mi canal de YouTube. Hoy mi canal se viste de gala. Voy a presentar muy amablemente al primer gran maestro de toda la historia del ajedrez colombiano. No es otro, no es nada más ni nada menos que Alonso Zapata. Muy bien. ¿Cómo está, maestro? Gracias, Federico, hombre. He seguido tu canal y he visto prácticamente todas las entrevistas que has hecho. Me han gustado mucho. Muy bien, eso Pero es todo un éxito. yo soy fanático tuyo, no vos fanático mío. Es al revés. Está bien, gracias. No, pero igual, de verdad, estás haciendo muy buena labor y yo admiro mucho a los ajedrecistas argentinos, tengo muchos amigos allí, he estado mucho tiempo, he competido muchas veces Ya en vamos a hablar muchos de eso, lugares, así pero que falta para eso, seguro. falta. Yo, ya que estás, que me lo estás más o menos preguntando, yo te cuento que la historia de mi canal Sí, nace porque los chicos jóvenes de hoy estudian de memoria la siciliana variante Naidor, la defensa Nimzo-India, pero no tienen ni idea quién fue Naidor, quién fue Nimzovich, porque ellos estudian todo la computadora de memoria. Entonces la idea mía, yo cuando era chico quería ser profesor de historia, sí, y como me recibí de periodista, dije, bueno, quiero mezclar el ajedrez, que es el deporte que amo, con la historia y el periodismo. Entonces yo quiero rescatar a los maestros que o se retiraron o fallecieron y quiero hacer una breve reseña. Y ahora se me está esta nueva faceta de poder entrevistar a Quinteros, a enormes jugadores, vos incluido. Y bueno, mientras me quieran dar entrevistas, yo encantado. muy bien, con mucho gusto. Bueno, naciste el 28 de agosto de 22, 1958. 22. Creo que en Wikipedia hay un error, es el 22 de agosto. Ah, Y he de tratado de 1950, corregirlo, pero no sé cómo, pero es el 22 de agosto del 58. sí, Sí, en Pereira, exacto, sí, Colombia. exacto. Bueno, hay un pianista famoso también en Colombia, Guevara, Ajá, muy que bien, sí, nació en Pereira, en tu ciudad. está muy bien, sí, sí, sí. Ahí, Así que ahí es una ciudad de artistas. bueno, más o menos, sí. Y Y es un sí. lugar muy agradable también. Añoro mucho cuando estoy ahí llegar, cuando estoy en Colombia, ir a mi ciudad. Ahí está mi familia, mis hermanos. Están disgregados en diferentes partes, pero casi en Pereira está la mayoría, ¿no? Y en esa región del país. Bueno, estudiaste tus estudios en el Col de Mag. Explicar a la gente qué era el Col de Mag. No, Condemás es colegio cooperativo de Cundinamarca. Lo que pasa es que nos trasladamos, eso fue en Bogotá ya, nos trasladamos desde Pereira, fuimos a Bogotá a vivir y entonces allí, eso fue uno de los lugares donde estudié la secundaria, sí. Y tu primer club como para formarte como ajedrecista, ¿en qué ciudad de Colombia ocurrió eso? Bueno, en ese momento, en Colombia se llaman ligas. Hay lugares organizados que debe ser similar a lo de Argentina, pero son ligas. Cada región de Colombia, las provincias, está dividido en provincias, ¿no? Y las provincias tienen, por decirte, una organización deportiva, cada cual. Hay una liga de ajedrez y allí es donde yo empecé a competir, en mi ciudad. Había un lugar donde se jugaba ajedrez y empecé a jugar ahí asiduamente ya cuando estaba un poquito más grandecito, digamos a los 11 años, algo así. Antes jugaba con la gente de mi escuela y con la gente, amigos de mis hermanos y eso, porque yo soy el menor de mis hermanos. Y así pues empecé, pero primero empecé en una liga que es así como se llama en mi país. Sí, Exacto. aprovecho para mandar saludos. Yo el año pasado, si mal no recuerdo, el 3 de octubre, di una conferencia por Zoom para la Liga de Ajedrez del Meta de Y Colombia. conozco la gente ahí, claro, muy bien. Bueno, yo lo conocí el año pasado y Bien. di una conferencia y expliqué una breve reseña de 6 campeones del mundo. Hablé de Capablanca, bueno, Judith Polgar no fue campeona del mundo, pero es la mujer más importante de toda la historia del ajedrez. Hablé de Karpov, de Fischer, y bueno, y tengo amigos en la Liga de Ajedrez del Meta. Entonces, cuando vos hablabas de la liga, sea lo que te hace referencia, Sí, porque claro. Así se eh, organiza ahí, es una forma ahí de llamarlo, ¿no? Pero bien, es similar más o menos a la organización que hay en la mayoría de los países de Latinoamérica, en realidad. sí. Sí. Vos en 1980 te recibiste de maestro internacional. En el 78, justamente, ¿sabes dónde me En hice la Olimpiada de Buenos la Aires. Olimpiada de Buenos Aires, Olimpiada 78, exacto, sí, 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 sí. que esa Olimpiada
es famosa, yo ya lo expliqué en otros videos que hice, porque esa Olimpiada es muy famosa por lo siguiente. Es la primera Olimpiada desde que los rusos empezaron a jugar en 1952 que ellos no la ganaron, Ah, muy porque bien. la ganó Hungría con Lajos Portic Sí, sí, lo a la tengo claro. cabeza. Estaba ahí, yo estaba ahí presente. Olimpiada muy bien organizada, por cierto, me gustó mucho, ¿no? La forma y mucha participación también, ¿no? Está muy bien. Sí, y también se dio la curiosidad, entre comillas, que Karpov vino a pasear, porque Ajá. Karpov había jugado el match con Korchnoi en el 78 Sí. y vino de visita y el primer tablero de los rusos era Spassky, flor de responsabilidad. Oh, Pero hay un dato curioso. En el 78, Karpov siempre era 20 años más chico que Korchnoi, porque Karpov es del 51 y ujú, Korchnoi es del 31. Y imagínese. Karpov terminó de jugar el campeonato del mundo, vino, se sentó y jugó para Suiza. Está muy bien, muy bien. Con Cosney, ¿no? Sí. Claro, pero Karpov no quiso jugar la Olimpiada. Sí, lo Y le sé. parece que le costó caro a la Unión Soviética porque salieron Hacía falta segundos. ahí, hacía falta. Y Cosney Y con se- 20 años más estaba jugando ahí, combatiendo fuertemente, ¿no? En sus partidas. Luchando sí. ahí creo que las jugaba todas las partidas. Ujú. Y Lajos Portic sacó 10 de 14 Lo sé también. Sí. al primer tablero, una animalada. Jugó estupendo, jugó el Gran Lajos, sí. Sí, sí. Y en esa Olimpiada, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Spassky? Yo apenas, mira, esta es la primera vez que salía yo a jugar Olimpiadas. Era mi primera Olimpiada. Había hecho una norma yo había sido su campeón mundial juvenil en el 77 y no había participado mucho en torneos internacionales. Probablemente uno en Colombia 76, 77, que incluso jugó Pano, representando a Argentina ahí en ese torneo. Es el primer torneo internacional que jugué. Y luego jugué el Mundial Juvenil, y luego participé en un torneo en Venezuela, hice una norma, y la segunda norma, el segundo resultado y ya el título automático fue en la Olimpiada de Buenos Aires. Eso fue. Cuando vos decís del torneo del 77 que saliste segundo, el que salió campeón fue Yusupov, me Arthur parece. Yusupo, sí, 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 exacto. Sí, un genio. Juega muy bien y además con muy buena, ¿qué le digo? Tenía asesoría, ¿no? Tenía como asesor y entrenador desde hace mucho tiempo, lo venían entrenando el gran Boreski, ¿no? Boreski estaba con él, tú sabes, ¿no? Ha escrito cualquier cantidad, es un entrenador muy afamado y ha sacado una gran cantidad de jugadores, ¿no? Probablemente el mimado de Boreski era Yusupov, ¿no? Así que, y Yusupov jugó muy bien el torneo, jugó muy sólido, muy bien preparado, y todo el mundo muy asustado con él, ¿no? Porque venía con toda la artillería completa y venía preparado desde hace mucho tiempo para ser campeón mundial. Muy bien, muy fuerte. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías la fuerza para llegar a gran maestro? Bueno, yo cuando yo me tomé un año sabático para jugar el campeonato mundial, ¿no? Estaba ya para entrar a la universidad y decidí tomar un año sabático y ponerme a estudiar y prepararme para el campeonato mundial y estudiaba como un bárbaro ahí. Me gustaba, me apasiona el ajedrez y me gusta estudiar, me gusta el trabajo duro. Y el ajedrez es eso, porque a uno le tiene que gustar para poderse dedicar y dedicarle muchas horas y muchos sacrificios, que no son sacrificios, para mí es todo un placer en realidad. Y entonces me dediqué a estudiar y yo tenía un objetivo desde hace mucho tiempo, tenía ilusiones de llegar a las grandes ligas del ajedrez. Desde ese entonces me preparé fuerte para ese campeonato. Antes había participado en 76 en otro torneo, un campeonato mundial juvenil, pero ahí no estaba bien preparado, que en la mitad de la tabla, un torneo fuerte, época también muy dura, que hacen los torneos en épocas muy difíciles para nosotros, ¿no? En pleno invierno. Y no estábamos muy acostumbrados, usualmente íbamos solos, pero esta vez fui acompañado. Mi gran amigo que murió me apoyó mucho, Boris de Greve, estuvo conmigo en ese torneo y ahí jugué de verdad muy bien. Jugué muy bien, jugué muy buenas partidas, muy buena calidad y muy luchado, luchando cada partida y con muchos deseos. Ahora Entonces, vamos a hablar de Boris, sí, claro. pero lo primero que te quiero preguntar es, en tu época no había computación para el ajedrez como hay ahora. Sí. ¿Tu formación
¿de dónde venía? ¿Del informador, de libros clásicos, de estudiar las partidas de quién? No, yo estudié muchos clásicos. Al principio estudié muchos libros de combinación, muchísimo. En un momento dado me planteé, ¿sabes? Mi primer libro fue Mil y un sacrificios y combinaciones de Reifel. Es muy famoso ese libro. Eso lo sabía de la P a la PA, todo, absolutamente todo. Y luego estudié muchos ejercicios de combinación y luego pasé al tema de estudios, que soy fanático de esto. Estudios de posiciones, que son difíciles, ¿no? Pero tengo buen toque ahí para eso, ¿no? Porque realmente de estudiar y trabajar tanto, eso desarrolla mucho la imaginación. Incluso los chicos que quieran llegar a jugar bien al ajedrez, les recomiendo estudiar el tema de estudios. Es un fantástico. A veces son posiciones que nunca se van a jugar, pero la gente que está ahí, hay gente que es maravillosa. Tienen el nivel de campeón mundial y cosas de esas porque son increíbles. Tienen una imaginación impresionante. Difícilmente se ve algo en esos temas de estudio que los puedas ver en partidas reales, ¿no? Eso es como el mundo de la ficción en ajedrez, pero de verdad es muy interesante y muy instructivo sobre todo. Y Sí. de Steinitz a Kasparov, recién hablabas de combinaciones. ¿Quién te gustaba? No, Mikhail no, yo Tal. luego yo estudiaba mucho, estudiaba todos los aperturas, estudié todos los clásicos, por supuesto, todos los clásicos. Empecé a estudiar por ahí, me gustó los grandes maestros del tablero de Reti, y ahí me aficioné a los clásicos, que hay un compendio de pocos, poco a poco, de los mejores del mundo, algunas partidas destacadas, y vi esto y luego estudié la mayoría de las partidas de todos ellos, de cada cual de todos ellos he estudiado casi todas sus partidas de los clásicos, pero eso pasa, lo que estabas hablando al principio, los jóvenes no son, yo no, algo pasa con el tema de las computadoras, no son afines a los libros son maravillosos, ¿no? Nosotros nos empezamos estudiando libros, estudiando este tipo de los jugadores clásicos, pero realmente los muchachos, los jovencitos ahora no saben qué pasó, cómo es la historia, ni la historia del ajedrez, y eso es Yo determinante. tengo, yo tengo ese libro de Reti que vos decís, pero yo no me sale jugar como vos. Bueno, y entonces, y estudiaron los clásicos, porque hay una frase que siempre tengo presente, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Si no estudiamos de dónde venimos, nuestros orígenes, ¿no? Las raíces, vamos a repetir muchos errores, vamos a estar inventando la bicicleta en todo momento, ¿sabes? Nosotros Sí, decimos inventar el agua eso, también, ¿no? eso pasa en los pueblos cuando no respetan la democracia y hay un golpe de Estado Es tras cierto, otro. es O cierto, es cierto, es sea, cierto. no pasa solamente en ajedrez. El ajedrez es como la vida en realidad. Sí, Sí. sí, es un mundo Bueno, especial, pero es parecido a la vida. recién hablabas de Boris de Greve, Sí, que claro. fue maestro internacional, Ujú. que en la época de él no había un gran maestro, porque el primer gran maestro fuiste vos. Sí. Y es de familia aparte de ser ajedrecista, es como de artista, porque su Gente muy padre también culta, fue sí, muy político. culta, sí, sí, muy culta. León de Grave, el Boris, padre. de hecho, era muy culto, ¿no? Y yo conocía al tío, Otto de Grave, también matemático ¿qué te digo? Crítico musical y muy bien, ¿no? De música también, y Boris incluso conciertos y conocía muchos concertistas, algunas veces fui a conciertos con Boris. Él me ayudó mucho en esta época de juvenil y eso, me prestaba información, tenía una gran biblioteca y eso. Y no alcancé a conocer a su padre, a León de Grey, pero sí conocí muchos de sus libros. Él incluso me regaló algunos. Conozco, por ejemplo, el relato de este de que juego mi vida, juego mi vida, cambio mi vida, o la sufructo. ¿Cómo es? Yo me la sabía completa. Eso es el relato a Sergio Stepansky, ¿no? Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Yo me conocía una cantidad de versos de él, tengo que repetirlos, revisarlos, pero León es muy famoso en Colombia, León de Grey, sí, el papá, y creó prácticamente una corriente parecida a la pintura, le llaman corriente impresionista en Colombia, ¿no? Se inventaban a veces palabras y le gustaba un poco, había que ser instruido para leer sus libros, ¿no? No era es para gente que realmente sepa de literatura, no es para el común, es un tipo de literatura especial. Me estás haciendo acordar
de Marcel Duchamp, que Ah, muy bien. era un artista que pintaba y aparte era maestro FIDE. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, yo lo sé, conozco, ¿no? Y hay un torneo en Argentina que hacen en memoria de él, ¿verdad? Sí, obvio, sí, sí, está la organización Duchamp. Sí, lo sé, lo sé. Sí, yo he estado al tanto de esto. Ujú. Bueno, por ejemplo, Jorge Luis Borges le dedicó un poema hermoso al ajedrez Lo también, sé también, que conozco está en el también. Club Argentino de Ajedrez. Muy bien. Bueno, con todo esto que estamos hablando de la pintura, de la poesía, de la política, si vos tenés que definir el ajedrez para vos, ¿qué es el ajedrez? Porque no es nada más que un deporte. Algunos dicen que es arte, a mí sí me parece, se crea una maravilla, ¿no? Lo que uno entra a un mundo fantástico, ¿no? A un mundo mágico cuando juega al ajedrez. Es una cosa que es difícil explicarlo, ¿no? Pero hay un placer estético muy grande cuando entras parece un mundo donde la nirvana, de un mundo especial, ¿no? Que es un mundo que es bastante complicado describirlo, pero es maravilloso para los que conocemos el ajedrez. Y y la parte estética es muy, para mí es realmente muy valiosa, ¿no? El valor que tiene, ¿no? No solamente el valor que se dan en la partida, sino lo que hay en el análisis, todo lo que hay intrínseco en esto es maravilloso. Así que es una cosa, es artístico, el ajedrez es maravilloso, además que es una herramienta pedagógica muy poderosa, completamente comprobada. Por ejemplo, Ninzovich sostenía que la belleza de una jugada, que es la que remata una combinación, todo, no es nada más lo estético que se ve con la mano que moves el caballo, sino todo el razonamiento que hay anterior a todo eso que desencadena la belleza final, digamos, ¿no? Y todo lo que hubo alrededor de eso, ¿no? Cómo se llegó a esa conclusión, cómo fueron los análisis. Eso es lo maravilloso, ¿no? Y la parte, hay de todo ahí en el ajedrez, incluso el tema psicológico, ¿no? Por ejemplo, ahora yo no me puedo adaptar bien al tema de jugar con las máquinas, jugar torneos online, esas cosas, porque se perdió un poco o bastante lo que es el tema psicológico. Es el jugar face to face, ¿no? Persona a persona cambia completamente la parte esta psicológica del ajedrez. Y es una lástima, pero hemos ganado otras cosas porque el ajedrez se complementa muy bien con el tema de la cibernética. Pero igual se pierde lo otro, la parte esa, la esencial de estar en los torneos, disfrutar los torneos y ya, eso es maravilloso. A veces, muchas veces cuando, eso le pasa a la mayoría de los ajedristas, pues yo les pregunto a algunos, cuando terminamos un torneo sentimos como un vacío, como si algo de nosotros se quedó en el lugar, ¿no? Es porque tanta energía que se invierte ahí, ¿no? Que se produce, que se genera, eso es, al final uno se siente un poco vacío cuando deja los torneos. Sí. Recién hablaba de la parte psicológica y me acuerdo una anécdota de David Bronstein, que él llegó a una partida de un campeonato soviético y le tocaba jugar de blancas, pero tardó como 50 minutos en mover, porque no se acordaba dónde había dejado la llave de su casa. Entonces estaba sugestionado con eso y las tenía en un bolsillo. Cuando las encontró, ahí se sentó y ganó rápido. Yo conozco, yo tuve la fortuna de conocer a Bronstein en un torneo en España y increíble, ¿no? El hombre hablaba y hablaba y me contaba su vida porque estábamos jugando un torneo, yo pienso de los últimos torneos que jugó Bronstein, y en un torneo abierto allí y probablemente sea el último torneo que jugó. Había escrito en esos días Aprendiz de Brujo, que este Sí, libro lo es muy tengo. bueno de Bronstein, ¿no? Y él me hablaba y me hablaba y me contaba que le habían quitado el campeonato del mundo, que él debió ser campeón del mundo y esas cosas. Bueno, el caso es que, pero una persona muy especial y un genio del ajedrez en realidad. El ajedrecista es un poco, volviendo a lo de Bronstein, que no encontraba la llave, a veces se meten tanto en ese mundo que a veces la gente lo puede describir como un poco despistados, ¿no? Tienen a veces la mente muy enfocada en algo que olvidan algunas cosas muy simples de la vida, ¿no? Sí. Bueno, recién hablábamos de la Olimpiada 78 de Víctor Korchnoi, ahora estábamos hablando de David Bronstein, y el común denominador que tienen es que son como lo que se denomina campeones sin corona, porque Bronstein empató 12-12 con Botvinnik, no pudo, él era campeón de medio mundo, Korchnoi perdió 2 matches
con Karpov, 78 y 81. Y ahora, ya que está, hablemos de otros campeones sin corona, por ejemplo, Paul Keres. Paul Keres. Hay ¿Qué uno, opinión tenés de él? Paul Keres es fantástico, gran jugador. El ajedrez como yo lo juego, yo lo estudié, el libro de Keres, muy bueno, tremendo libro. Hay uno que me llamó mucho la atención, me parece un tipo increíble, Bogolyubov. ¿Has leído sobre él? El match Sí, bueno, con Lasker, una yo cosa. le... No, Bosoyubo jugó 2 matches con Alekhine. Con Alequín, no, discúlpame, no, pero no fue con el Bogolyubov no. ¿Cuál fue el que jugó con Lasker y tenía tabla de jaque perpetuo? Sledger, Es Sledger, Lecter. Karl Sledger. Me estoy totalmente confundido, es Lecter, ¿no? Maravilloso el hombre. Es otro campeón sin corona. Pudo ser campeón del mundo y no quiso hacer jaque perpetuo porque no quería ser campeón del mundo haciendo repetición de jugadas. En 1910 fue ese match. El Impresionante. de Lasker con Sledger. Lecter. Tú eres mejor que yo en ese tipo de historias, sí. No, yo no soy mejor que vos. No. Fueron 10 partidas, ganaron una cada una y 8 empates. Es imperdonable que haya confundido Lecter con Bogolyubov, ¿no? Ese es Lecter, exactamente, sí. Y vos sabés que Bosolyubov tiene una historia triste porque él ya era jugador alemán y en 1932 tenía que jugar el campeonato alemán Sí. de ajedrez y como la Alemania ya estaba bajo el régimen nazi, A tal época, hombre, difícil, ¿no? Cruel, le ¿no? dijeron que no podía jugar porque él no era alemán puro, porque era ucraniano de origen y lo dejaron afuera. Qué pena, sí, qué pena. Lo bueno que en 1950, cuando la FIDE empezó a dar los títulos de grandes maestros, se olvidaron de Bosolyubov. Y antes que él muera, en el 51 se lo llegaron a entregar, porque se lo merecía el título de gran maestro. Por supuesto. Una bestia del tablero. Fantástico, sí. Y por ejemplo, Ben Larsen sería otro campeón sin corona. Otro maravilloso jugador. Arriesgaba mucho, ¿no? Arriesgaba mucho y eso, ahí perdía algunas partidas. Tenía que estar en muy buena forma, ¿no? Cuando estaba en muy buena forma, era parecido a Ivanchuk. Una cosa increíble, ¿no? El Esto también. vikingo. ¿Qué? El vikingo le decían. Ah, sí. Vivió mucho Falleció tiempo en en, Argentina, a propósito, Ben Larsen, ¿no? sí, falleció en Argentina en el Sanatorio Días Anchorena. pasaron en Argentina, lo sé, sí. Sí, un tipazo Ben Larsen. Dejó un legado enorme. Fantástico escritor también. Sí. Yo Sí, estoy escribiendo un libro con un amigo que es el del torneo de Puerto Rico. Yo estuve en Puerto Rico un tiempo como entrenador, ¿no? le íbamos a hablar a lo último de la entrevista. Yo tenía todo Vamos a preparado, una escribir, estadística. tengo análisis, Larsen jugó ese torneo, y no estaba en buena forma el Larsen en ese momento. Entonces, tengo algunas las jugó muy bien, pero no estaba en buena forma y no fue su mejor torneo. Después creo que fue a Palma de Mallorca y ganó, pero Larsen, otro jugador campeón sin corona. Volviendo también te comenté de Ivanchuk, otro campeón sin corona, que es un super jugador. Sí, Vasily Ivanchuk. Sí. Bueno, vos fuiste campeón de Colombia 6 veces. No, 8. Incluso hasta perdí la cuenta después de que cuando me gané 5 o 6 veces y muchísimas veces segundo lugar. Sí, yo encontré que ganaste 6 Muchísimas y veces una segundo lugar, compartida. una cantidad. Me pasaban unos accidentes increíbles en esas partidas, pero boté muchos campeonatos, fueron 8. Mirá qué lindo. Bueno, Miguel Naidor también ganó 8 campeonatos argentinos, Sí, muy bien. que se lo podría considerar otro campeón sin corona, porque él quiso jugar el torneo del 48 de la Haya Moscú, el Sí. que termina ganando Botvinnik, Uh-huh. porque Rubén Fain no lo quiso jugar, porque había perdido un hijo. Y como Naidor había empatado 4-4 con Rubén Fain, pidió jugar en el 48 y todos le dijeron que no, porque poco antes de ese torneo le había ganado en Groninja a Botvinnik. Entonces Botvinnik dijo, si Naidor me gana de vuelta, Gran no me talento, sirve. ¿no? Gran ¿Eh? talento, gran talento. Yo conocí al viejo, ¿no? A Naidor lo conocí. Estuve en varias ocasiones con él, sí. Contame un poco de tu amistad con Miguel Naidor. Con Miguel Naidor, yo lo encontré muchas partes. Yo jugué varias veces, algunas veces el Naidor en memoria. Recuerdo muchas cosas que le ha pasado a muchos jugadores, ¿no? La primera vez que lo conocí,
era la primera ronda, yo no lo conocía porque nunca lo había visto, llegué a jugar un torneo de estos. Me pasó lo que le pasa a muchos amigos, ¿no? Que me paro de la ronda a dar una vuelta a mirar, cuando vuelvo el viejo está ahí sentado en la mesa mía, ¿no? Pero la gente sí me acercó y dijo, no, no te preocupes, que él hace todo con los mismos, pero déjalo ahí que él es el jefe de esto aquí, ¿no? Es el jefe del torneo. El cartel del torneo tiene su nombre, así que entonces yo me quedaba mirando, analizando parado, hasta esperando que él se diera cuenta que yo estaba ahí pero muy simpático, increíble, increíble personalidad arrolladora, ¿no? Una personalidad arrolladora y apoyaba mucho el ajedrez, incluso empezó a hacer el torneo. Yo sé que el torneo de Night During Memorial, ¿cuántas eventos después de su muerte fueron? Creo que dos más, no me acuerdo. Y yo calculo que hubo como 11 Naidorf, Sí, entre los que él pero, estaba vivo y los que se terminó sí, pero jugando creo que después. hubo dos o tres después de su muerte, ¿no? Pero Sí, increíble. porque él muere en el 97 Sí, y ahora me acuerdo que en el 2001 ganó Karpov, que ganó un torneo en Argentina que nunca le fue muy bien perdón, a Karpov. A sí. Karpov nunca le fue muy bien en Argentina y en el 2001 ganó Ah, muy bien. Karpov. Así que después que él falleció se habrán jugado varias ediciones más. Sí. Bueno, hace un ratito hablábamos de tu primera Olimpiada, la del 78 en Buenos Aires, pero vos jugaste 11 Olimpiadas hasta el 2002. 12, ¿no? 12 Sí, Olimpiadas. Tengo 11. 12. Tengo 12 Olimpiadas. Y Bueno, tenés estuve, mucha historia con las Olimpiadas. estuve 3 Olimpiadas más, pero como capitán. Equipo de Sí. Puerto Rico y eso, ¿no? 3 Olimpiadas más. Pero ya Bueno, como entrenador y esas cosas. bueno, contame tu participación como jugador en las Olimpiadas. ¿Qué recordás? ¿A quién enfrentaste? Oh, linda, muy linda, una época muy linda. En la mayoría de las Olimpiadas jugué como primer tablero. Yo creo que una de las pocas Olimpiadas que no jugué como primer tablero fue en la Olimpiada de Buenos Aires, que era la primera vez que salía a participar en torneos representando a Colombia en Olimpiadas. Pero luego de eso, yo creo que prácticamente todas jugué como primer tablero, a excepción de una que otra, pero la mayoría estuve como primer tablero. Y épocas fantásticas, me acuerdo mucho de las Olimpiadas. Alguna vez me acuerdo mucho de una Olimpiada, a ver qué, cuál de... Jugué, la Olimpiada de Dubái fue muy interesante, muy bien organizada, linda Olimpiada. La de Dubái, La de Dubái, sí. 1986. Sí, 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 sí. También jugué en Filipinas, me acuerdo muy bien de esa Olimpiada. Prácticamente la Eslovenia también, me gustó mucho el lugar, ¿no? En la Olimpiada de Eslovenia muy bien, estaba en muy buena forma en Eslovenia, jugué una de mis mejores épocas de ajedrez y estuve compitiendo en muchos torneos en Europa, jugué en Isla del Hombre, Isle of Man, y jugué otros torneos en España, después pasé a Alemania mientras empezaba la Olimpiada y luego me fui por tierra, ¿no? En ferrocarril, jugando torneos. Volé de Inglaterra a Alemania y jugué unos torneos allí. Y luego llegué a la Olimpiada como en buena forma. Jugué muy bien. Fue una pena, ¿no? Es una cosa, es un momento también, estuve muy contento, pero uno de los momentos también más tristes de mi vida, porque jugué la última ronda y si ganaba, probablemente se hacía tablas también, hacía medalla de oro en el primer tablero. Y, y tenía una partida totalmente partida y salí perdiendo. Entonces fue muy triste en esa última ronda. David Alberto, que jugaba ¿por quién jugaba él? Por Italia, un muy buen jugador, gran maestro. Debí ganar esa partida y hubiera ganado el primer tablero, como creo que el primer tablero luego, ¿quién lo ganaría ahí en ese torneo? Quizás Kasparov, ¿no? Pero el resultado mío era increíble, pero al perder esa partida me dañó La performance. sí, el primer lugar de la medalla de oro en esa Olimpiada. Eso fue penoso ahí, porque realmente no lo merecía, porque había jugado un muy buen torneo. Incluso había dejado de ganar algunas partidas como a Torre, que lo tengo ganado y hice tablas. Me acuerdo perfecto de todo esto. Y esa Al partida que tenía filipino, este amigo, ¿qué dices? al filipino Eugenio Torre. Y Eugenio Torre, le vi ganar también y hice tablas. Algunos torneos le perdoné la vida a otros, pero igual el resultado que tuve fue maravilloso. Pero esa partida debí ganar peón de más, ataque, ventaja decisiva y dejé pasar esa partida que fue toda una pena. El ajedrez es eso, ¿no? El ajedrez es eso. Es como la vida, ¿no?
no es realmente es el recorrido el que hay que disfrutar, pero a veces es triste. Muchas veces, o la mayoría de las veces, se disfruta más ¿qué le digo? Una partida, una derrota no se disfruta tanto como, no se lamenta tanto. Uno cuando pierde, a veces no puedo dormir y yo la victoria la celebro, pero no al mismo nivel de la derrota. Las derrotas sí me pegan muy duro. Eso es fuertísimo, es bastante fuerte para mí. Recién hablábamos de la psicología en ajedrez. Sí, Y yo me acuerdo cuando yo era chico, en los 90, vino a la Argentina Predrag Nikolic, que era entrenador, analista de Kasparov, ajá, sí. el yugoslavo. Y en un torneo acá en Argentina, a él no le termina yendo tan bien como su nivel de elo lo merecía, Tremendos jugadores. por, porque él estaba pensando en la guerra de los Oh, Balcanes sí. y estaba viendo cuánta plata le mandaba a su familia, si le mandaba $500 más, $500 menos, y como estaba con el teléfono pensando qué noticia recibía de su familia por la guerra de los Balcanes, estaba desconcentrado y no pudo rendir en el torneo lo suficiente a su fuerza de juego, Sí. que es más o menos cosas que vos decís en la Olimpiada me pasó esto, la angustia porque perdí a mi amigo, entonces eso también te marca. O sea, ahora que hablas de Nicolás, yo me acuerdo de Curaixa también le pasó algo similar. Él tenía un dinero en la antigua Yugoslavia y prácticamente lo perdió todo porque los bancos se le quedaron con todo y eso, ¿no? Y lo perdió todo ahí en Yugoslavia. Él estaba viviendo, creo que estaba trabajando en Emiratos Árabes en ese entonces. Y me contaba su historia, muy duro también para ellos, la gente de ahí, de la antigua Yugoslavia. Época ahí muy difícil, sí. Otro que perdió todo fue Alexander Alekhine, o Aliogin, como le gusta decir a alguno, que Sí. en 1921 se va de Rusia y no volvió nunca más. Perdió todo. Era de muy buena familia, ¿no? Alekhine, sí, Alekhine, sí, obvio. muy buena familia era, sí. Donde te fue muy bien a principios de los 80 fue en Cuba, en Sí, Matanza, en ahí jugué Cienfuegos. bien. Ahí hice mis primeras normas. En realidad hice dos normas que fueron suficientes y gané unos capablancas ahí. Luego gané un torneo en Bayamo y ahí hice normas de gran maestro. Luego las corroboré, pero fue muy difícil ese. Incluso demoré 4 años en hacer el título. Un título que me fue muy esquivo. Perdí como 20 oportunidades ya prácticamente logradas en la última partida, posiciones incluso muy ganadas o tablas que tenía que hacer y metía la pata en cualquier momento. Es una cosa, pero de locos. Después de haber jugado tremendos torneos, fallaban en la última ronda, pero era una cuestión psicológica. Me ponía demasiado ansioso, no dormía, exceso de preparación, ahí agotado, algo pasaba, pero no lograba. Una vez hice el título de gran maestro, prácticamente casi todos los torneos que jugaba, hacía lo que llaman performance, ¿no? La actuación de gran maestro. Pero fue muy esquivo para mí hacer ese título. Me demoré 4 años que lo debía hacer más rápido, pero igual lo que pasa eso pasa con todos los ajedristas latinoamericanos. El problema es que todos nosotros tenemos muy pocas posibilidades o oportunidades de participar en torneos de alto nivel en constancia, ¿no? A mí me tocaba esperar torneos en Cuba y eso, pero no había mucho torneo, había que viajar a Europa y no es difícil porque recibir invitaciones incluso allí no es fácil. Y lo que hay son torneos abiertos y tratar de vivir de la ajedrez. A mí no me gustaba eso, ¿no? Estar ahí rebuscándose la vida y jugando, pero sí, sin torneos de calidad. Por eso a veces me gustaba jugar, algunas veces cuando iba a Europa me gustaba más ir a Yugoslavia o Alemania, que había una posición bastante fuerte. Jugué en España algunas veces, pero no tanto. Luego en España se pusieron los torneos más fuertes, pero yo prefería ir a lugares donde la exigencia fuera bastante alta. Sí, Sí. recién hablaba de la ciudad de Bayamo en Cuba Sí. y Neuri Delgado, que es un gran maestro cubano Lo que conozco, lo conozco, claro. vive en Brasil y juega ajedrez para Paraguay, es de esa ciudad. Ajá. Él estuvo viviendo en Colombia un tiempo también. Estaba pensando en quedarse y eso cuando, tú Sí, sabes. Sí, me sí. contó, hace poco le hice una entrevista Ajá, sí. y me contó de su etapa colombiana. Ajá, sí. Bueno, yo tengo muchos amigos que cuando le conté que muy gentilmente me ibas a dar la entrevista, me dicen, preguntale por lo que pasó en 1988.
Vos le ganaste en 6 jugadas a Ah, Wiwanata Nanan. sí, hombre. Eso es una pena, ¿no? Jugar con Vichy, un gran amigo, ¿no? Eso es una pena ver que se haya equivocado conmigo de esa manera y es prácticamente récord mundial, ¿no? Es para ¿qué te digo? Es una situación que para Ripley, ¿no? Es un récord único. Ganarle a un campeón mundial en esas condiciones. En Sí. un libro, en un libro que yo leí, él explicaba todo con el tema del karma, porque él, al ser hindú, Ajá. eh, habla todo del karma. Él dice que había visto una partida de dos norteamericanos que eran amigos en una ronda anterior y habían hecho tablas en 6 jugadas y él repitió el mismo orden, pero no se dio cuenta el chiste que le invocaste No, vos. eso es verdad. Es que estuve mucho tiempo con él y compartimos casi prácticamente todos los días del campeonato de Bill. El torneo de Bill, tú sabes que ese torneo es muy fuerte, ¿no? Sigue siendo un formato muy fuerte. Sí, yo cuando era chico me acuerdo de la partida de Fischer Tal del 61, Sí. que se jugó en ese mismo Ahí torneo. se han celebrado fantásticos torneos. Para ese torneo se invitaron como los mejores jugadores de cada región. A Nan lo invitaron por esto. Y invitaron era un torneo medio extraño porque invitaban también yo sé que invitaron a la Gaprindasville, lo invitaron allí, que yo jugué con ellos también. Sí, ahí. Nona Gapisavili. Sí, sí, sí. Y invitaron a Pia Kralin también. En ese momento estaba también muy bien clasificada ella. Y otros jugadores. Torneo bastante fuerte, yo estaba jugando muy bien, ese torneo lo gané, pero te voy a contar, te voy a llevar allí al lugar para que te imagines lo que sucedía. Yo estaba en ese entonces, estaba hospedado me estaba quedando con Amador Rodríguez, un gran maestro cubano, Sí, y en ese torneo es un hotel que queda relativamente cerca a vista, llegaba rápido caminando, unos 10, 15 minutos caminando. Y Vichy todos los días llegaba a mi habitación. Hacía un estruendo ahí para llegar. Todos los días tocaba la puerta. Yo ya sabía que era él y se quedaba todo. Después del desayuno se quedaba, porque desayunábamos juntos y eso. Pero después del desayuno se quedaba todo el día conmigo hasta antes de la partida. Íbamos a almorzar y volvíamos, pero nos las pasamos analizando todo el día analizando con Vichy, analizando todo el día. Y el día que jugábamos, me dice Amador, este maestro hoy no viene, porque juega contigo. Sí, porque a ver si me deja tranquilo algún día, ¿no? Yo decía. Incluso es muy simpático porque cuando analizábamos, él metía la pata o algo y yo le decía, mira, papá, te hace esta. Papá, ¿no? Mira que papá, y le refutaba. Y él me decía papá a mí, papá. Todavía me dice papá. Por ahí, donde me encontré con él, en una eliminatoria del campeonato mundial, ahí tipo Copa Mundos que hacen matches ahí de eliminatorias. sí, Ahí, knockout, como se llegó llama conmigo, ahora. estaba con la esposa, nos encontramos en el elevador y me dijo papá, hola papá, él habla español, ¿sabes? ¿No? Y Bueno, pasame el celular que le quiero hacer una entrevista. entonces, ¿qué te digo? Y estaba con la esposa y le conté la historia, porque me llamaba papá y todo, ¿no? Bueno, volviendo al tema, ¿sabes que ese día, después de todo, y llegó a la misma hora como siempre? No le importaba que jugáramos y no me dejó ni preparar contra él. No me preparé, no me dejó preparar. Estuvimos analizando posiciones y de todo. Y de ahí salimos a jugar la partida. ¿Cómo te parece? Juntos todos. Entonces hay una bifurcación para llegar a la sala de juego. Hay dos entradas, una por allí y otra por un lado. Un lugar donde está lleno de flores y otro lugar donde entra todo el público. Pero nosotros, el torneo principal, teníamos derecho a entrar por una parte donde entran los jugadores, ¿no? Que Sí, es señor. un escenario diferente. Pero era feliz entrando por donde entra ¿cómo le llamaba? Por donde entra el pueblo, ¿no? Por decir algo, ¿cierto? Nosotros, donde estaban ahí las medio estrellas, ahí entre comillas, por ahí podíamos entrar nosotros. Era un jardín y música por ahí y eso. Y yo lo convencí a Amador que ese día camináramos por ahí. Y está bien, papá, entramos por ahí, jugamos la partida, pero más nos demoramos entrando que saliendo de allá, ¿no? Porque Ahora, la partida duró unos minutos. Y yo le, cualquiera podría decir, ya ¿sí? que compartieron varias cosas, dicen, bueno, che, hoy jugamos nosotros,
hacemos tablas y nos vamos a tomar un whisky. No, pero es que no, yo no hago tablas. Yo en este entonces y todavía mantengo, ¿no? Pues yo he sido muy combativo. Mis partidas todos, para mí la amistad no significa eso. Mis partidas son prácticamente casi hasta el final, ¿no? Yo soy muy luchador en ese aspecto. Eso me ha ayudado a Yo, progresar en realidad. yo soy amigo y hablo por WhatsApp con Juan Manuel Bellón, que está casado con Pia Kramlin. Ajá. Si Dios quiere, el año que viene voy a ir a Suecia, a Muy bien. Estocolmo, y él me va a invitar a la casa y le voy a hacer una entrevista. Ah, yo lo conozco ahí. Yo le estuvo también en el torneo porque ahí estaba Pia Cranley también jugando. Sí, lo comentaste. Y Sí. él dice, siempre que lo veo en Facebook, dice, hace 40 años que nunca ofrezco tablas. Muy bien, lo Él conozco, lo sé. tiene un espíritu combativo, Lo Juan sé. Manuel Bellón, que él lo comenta en Facebook. Dice, yo no pido tablas, no me importa con quién juego, él juega a ganar. Sí, él es luchador, ahí tiene su personalidad interesante, sí, está bien, muy bien. Así que vos y Bellón deben ser más o menos como hermanos, más o menos, porque Sí, tienen la el mismo misma espíritu, escuela por ahí, sí, la misma escuela. sí. Bueno, esa partida, cuando terminó, le dije, maestro, usted tiene que suavizarse, te deja jugar tan rápido, tú juegas muy bien, pero... Y luego nos fuimos a comer helado y todo, y después jugamos unas partidas y me ganó, y me machacó jugando rápido. Es un monstruo, ¿no? Jugando rápidas. Y ahí le alegré un poco la vida. Luego hizo un comentario en una revista de ajedrez colombiano explicando todo lo que pasó. Él llegó al día siguiente a mi habitación llevándome el informador. Era la última edición del informador, no me acuerdo exactamente cuál es, mostrándome una recomendación de la redacción que coloca RR, ¿no? Sí. La recomendación de la redacción, en el que era una partida que se había jugado entre Miles y Christiansen y habían acordado Eh, tablas. Miles y Christiansen habían acordado tablas en un torneo de San Francisco, en un torneo abierto. Lo que pasa es que era la última ronda y con eso ambos quedaban de primeros y acordaron tablas y hicieron cualquier cosa. Y esa partida la recomiendan en el libro. Ahí la moraleja interesante es que no podemos hacerlo todo lo que digan los libros, ¿no? Ahora nadie revisó nada, Nadie lo hizo porque nada. es Él se había insólito. acordado la partida y jugó tal y cual. Como decían ahí que igualdad, y en ese momento prácticamente, yo no sé, las computadoras todavía no había, sí, ya estaban, ¿no? Más o menos, pero todavía no, las computadoras no estaban. Porque eso ya con las computadoras eso se nota, ¿no? Y ahorita no cometen esos errores de bulto al colocarlos en un libro de esas tan prestigioso como El Informador, ¿no? Wiguanata salta un poco a la fama un poquito después de ese torneo que vos le ganaste. Allá era un monstruo de todas maneras, allá era muy bueno. Yo sabía que iba a ser muy bueno, muy bueno. Claro, pero él empieza a ser conocido para los demás cuando ganan Reggio Emilia en Italia 2 años después. Pero sí, ya era un jugador muy fuerte igual. Impresionante, Pero, muy dedicada, una persona especial, una personalidad especial. Un buen tipo, muy buen tipo, muy buena persona. Sí, bueno, en 1993 llegaste a tener tu elo más alto, sí, sí, sí. to- tocaste casi los 2.600, tuviste 2.580. ¿Sabes que si tú revisas, ahí estaba entre los 50 mejores del mundo? Y en ese momento, con el rating que llegué a 2.580, yo lo comparo ahora con lo que hay y son como 120 puntos de diferencia. Hay una inflación muy grande en el rating, ¿sabes? Y entonces ha cambiado mucho, pero en ese momento tener ese rating es estar entre los mejores del mundo. Sí, yo siempre digo lo mismo cuando dicen que el elo más alto de Pano fue 2.585. No, era un monstruo, un Le monstruo. digo, claro, pero Oscar Pano ganó Palma de Mallorca, o sea, hizo torneos enormes, fue campeón mundial juvenil, pero en su momento llegó a estar entre los 10 mejores del mundo, Sí, Pano. sí, sí. Y mira el rating que Entonces, tenían, compara y verás, se nota que es claro que hay una inflación, ¿no? claro, pero si vos miras el elo del décimo del mundo hoy, o sea, es como 2.770 más o menos. Una cosa, Entonces, tu elo de esa época sería como 2.650 de ahora, más o menos, una 2000, cosa. 2000 por ahí 700, 1600, 700 más o menos. Claro, Sí, entonces, por eso cuando dicen, no llegó a 2.600 no, pero la inflación es otro ajedrez, es otra cosa. sí. Oscar siempre me dice que él, así como vos decías hace un rato, él hizo en 15 torneos 15 normas de gran maestro. O sea, él se recibió como 5 veces de gran maestro. No, y además, Oscar. ¿sabes una cosa? Antes mucho más meritorio porque nosotros los latinoamericanos somos
como lo llaman los feos del paseo, ¿no? No tenemos la oportunidad de competir en suficientes torneos. Y esa falta de competencia constante hace una gran diferencia a la larga, pero bastante. La diferencia es gigantesca en el desarrollo ajedrecístico y a nivel de lucha por el campeonato del mundo y esas cosas, ¿no? Estamos lejos de los grandes centros o los grandes torneos. Estábamos muy lejos, ¿no? O estamos todavía. Hace poco le hice una entrevista a García Palermo Sí, y él cuenta que después que le gana a Karpov en el 82 en Mar del Plata, él se va a jugar la Bundesliga a Alemania. sí, Él, como para crecer como ajedrecista, se tuvo que ir a Alemania. Hace poco le hice una entrevista a Alejandro Hoffman, que es el argentino que juega para Uruguay. Todavía no la subí a mi canal de YouTube. Y él se fue 2 veces a vivir a España. Y, sí. por ejemplo, Daniel Hugo Campo era lo mismo. Yo sé, Es todos más, los niños vive allá todavía. por fuera y es difícil, ¿no? Porque es casi ir a un poco de aventura, ¿no? Un poco de aventura porque generalmente todos los que viajan sin patrocinio, viajan ahí a competir y a buscar cuánto se ganan en torneos abiertos y, 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 y eso realmente no es una preparación ideal. Una forma para llegar a la cúspide es muy fácil, es muy difícil. Estar jugando siempre torneos abiertos. Y para aumentar el rating internacional, jugando torneos abiertos y estar entre los mejores y recibir invitaciones, eso no es lo mejor. Sí, por una ajedrecista que me saco el sombrero es por Julio Granda, por ejemplo. Ah, fantástico, Julio. Es un personaje especial, claro. Ha mantenido un rating bastante alto. Y realmente poca preparación ajedrecística. Él es un talento increíble, ¿no? Pero eso sí, tiene una comprensión increíble del ajedrez. Pero no es, digamos, un estudioso, ¿no? No es un estudioso, es talento puro. Sí. Sí, hay una anécdota que él, cuando era chico, le mandaron de Argentina los 4 tomos de Grau y le llegaron 2 a Granda. Sí, yo conozco, yo le he escuchado la historia, o sea, a Y, Julio. y con 2 tomos llegó a lo que llegó. Impresionante. Si hubiese leído los 4, llegaba campeón del mundo. Sí, pero pues, así es él, es el genio figura, ¿no? Y de Sí, los ajedrecistas argentinos, ¿con quién te enfrentaste? ¿Con Naidor, con Pano, con Tempone, con Smetan, con Giardelli? con todos ellos, todos, Sí, siga estuve mencionando investigando un poco, por eso te los nombro. ahí estoy con todos ellos, entre otros era muy amigo de Smetan, de Jorge y de Yardelli, amiguísimos, qué pena, hombre, que nos hayan ido tan jóvenes. Sí, fallecieron con un mes de diferencia. Sí, hombre, qué pena. Sergio Yardelli, tremendo jugador. Y los demás, jugadores muy talentosos, ¿no? Argentina ha producido gente muy fuerte. Además que Sí, es una cuna de muchos ajedrecistas, ¿no? Por supuesto, tú sabes, después de la guerra, lo que sucedió después de la Olimpiada, entonces eso fue una cosa impresionante para que se haya desarrollado una ajedrez en Argentina a ese nivel. Pero Argentina ha sacado gran cantidad de jugadores que pudieron ser muchísimo mejores, pero muchísimo, muchísimo mejores. Pero volviendo al tema, estamos lejos de los grandes torneos, ese es el problema, ¿no? También situación económica y ese tipo de cosas afecta mucho, ¿no? Aparte que el ajedrez no es política de Estado en Latinoamérica, en muchos países, y no es tan apoyado como en otros lados. Es toda una aventura dedicarse al ajedrez. la ventaja que tuvo Argentina, Sí, lamentablemente por una tragedia, que también lo explico en uno de los videos de mi canal, sí. en 1939 se estaba desarrollando acá el Torneo de las Naciones, que Ajá, el cerebro de todo eso fue Roberto Grau. ajá, Grau fue el periodista, el que consiguió los fondos, el jugador del equipo olímpico, hacía todo Grau. Fue un genio. tremendo, tremendo. Y en el medio de la Olimpiada estalla la Segunda Guerra Mundial. Por eso Inglaterra abandona el torneo, por ejemplo, Sí, y los ingleses se unen al matemático Ian Turing y hacen el código Enigma. Eran todos matemáticos los jugadores ingleses de esa época. Pero acá en Argentina se quedaron a vivir muchos, empezando por Miguel sí, Naidorf, lo sé, muchos ahí. empezando por el Iscases. Ujú. Entonces Argentina, cuando vuelve las Olimpiadas en 1950, que la gana Yugoslavia, Argentina hace 3 subcampeonatos olímpicos seguidos. Hoy sería impensado. Argentina fue subcampeón olímpico en 1950, 1952
y en el 54 aparece el más chico de toda esa generación, que es Oscar Pano, que lo quiero un montón. Ajá, igual, yo Ya Pano, lo aprecio mucho, sí. sí, ahora el 17 de marzo cumple 86. Imagínate, sí, sí. Yo lo vi en alguna entrevista que le hicieron, probablemente hablando sobre Averbach, ¿no? Yuri Sí, Averbach. hace poco, sí, Sí, Enrique Aguiñariz, sí, como su lo vi muy biógrafo. bien al ingeniero, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchos Bueno, saludos por aquí, por este medio, a él. Ujú. después se lo voy a pasar. Si Sí, querés te paso, bueno, el celular no lo tengo, pero hablo con Enrique Aguiñariz y listo, te, y igual, te- igual. te pongo en contacto con Oscar. En Sí, el 54 vinieron los rusos a Argentina y en el Teatro Cervantes se jugó un match Argentina-Rusia a 8 tableros. El tercer tablero de ese match era Averbach-Pano. Están los dos vivos todavía. sí, hombre, increíble, ¿no? Es una cosa de loco. Vi un artículo en Chessbase hace mucho tiempo, ¿no? Que decía que los ajedrecistas tienen comparativamente con los demás deportes, la longevidad de los ajedrecistas supera el resto. La gente que juega al ajedrez puede dar mucha lata por mucho tiempo, ¿sabes? Vive bastante. Curioso eso. Hace poco yo vi un artículo que hablan de las personas que ganan mucha plata eh, jugando juegos por internet, pero son juegos de, de los chicos que son como juegos japoneses, que son todos así de informática, y los que ganan millones tienen 18 años, O 20, sea, ahorita qué locura este mundo, ¿no? Sí, 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 sí. y decían, hay un viejo que tiene un poquito más de 30 y hablaban de Magnus Carlsen, porque para ellos, como él que juega por internet y gana plata, decían que estaba viejo, ¿no? Y Sí, sí. una Lo ven cosa ahí de loco. viejo porque soy muchachos de 18 años, sí, increíble. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Qué cosa, ¿no? Yo una vez hablaba en Mar del Plata con un jugador brasilero, Van Riesmik, de origen holandés, Sí, Germán, y muy él amigo, decía, amiguísimo, muy amigo, muy amigo, muy amigo, Germán. en mi época vos salías de Brasil recién a los 20 años, y ahora tenés campeón mundial sub 8, sub 10, sub 12. No, los muchachos tienen muchas oportunidades y ahora con las computadoras todo ha cambiado mucho. Tienen la inmediatez y la información muy rápida. Sí. Van Riemik ama a la Argentina porque sacando las partidas que jugó en Brasil, el segundo lugar del mundo donde más torneos jugó fue en Mar del Plata. Yo lo sé, él es muy amigo y conozco, sí, sí. Y también ha dirigido torneos en Argentina también, porque él es árbitro también y es comentarista. Sí. Estuvo en varios Naidor, yo tengo fotos de él Ujú. y también estaba en la organización de Todo los Naidor. caballero, sí, sí, es verdad. No, es un genio. Sí, sí, sí. Bueno, hablemos un poco de tu etapa en Puerto Rico. Sí. Bueno, me invitaron a varios torneos a Puerto Rico y luego me invitaron a que se quería ser el entrenador del equipo olímpico y me pareció un lugar muy interesante Puerto Rico, ¿no? Es un lugar agradable, ¿no? El trópico y un buen clima, bonita la isla, preciosa, ¿no? Y ahí hice muchos amigos y estuve alrededor de 7 años entrenando el equipo olímpico y soy también mentor de los mejores ajedrecistas de allá. Luego de ahí me trasladé hacia Estados Unidos, pero tuve una etapa linda en Puerto Rico en realidad, ¿no? Y es interesante, ¿no? Interesante, muy interesante lugar. Se ha afectado mucho con el huracán, ¿no? Especialmente con el huracán María. Entonces ha afectado un poco Puerto Rico después de eso. Sí. ¿Se puede comparar lo que vos hiciste en Puerto Rico con lo que hizo Bolbochán en los 70 en Venezuela? Porque Bolbochán se viajó allá y armó a muchos grandes jugadores venezolanos en la década del 70. Bueno, no sé si compararlo, pero se hizo una labor interesante. O sea, ahí salieron una cantidad un buen semillero. Yo conocí a Bolbochán precisamente en Venezuela, ahí lo vi, lo saludé, estaba en Caracas y tengo muy buenos recuerdos de él, allí en Venezuela cuando él estaba trabajando. Alguna vez lo vi y hablamos bastante. Sí, Bueno, en 1953, cuando Pano sale campeón mundial juvenil, Bolbochán era su entrenador. sí, sí, tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora para ir cerrando la entrevista, me gustaría que hablé de la última etapa actual de tu vida, que estás en Atlanta, Estados Unidos, porque hablamos de todo, Sí, sí. menos de tu etapa actual en Estados Unidos. Contale un poco a la gente, porque la gente quiere saber lo que pensás vos.
Sí, Yo bueno, soy ahora un estoy, instrumento nada yo, más. yo quisiera seguir jugando ajedrez, pero ahora estoy más dedicado más al tema del entrenamiento. Algunas veces celebro seminarios, estoy preparando ya uno pronto, probablemente en abril, a principios, época de Semana Santa, voy a desarrollar un seminario de la FIDE. Yo soy FIDE Senior Trainer, entonces hago unos que otros seminarios probablemente para época de Semana Santa lo haga. Ha cambiado un poco el formato de los seminarios de la Comisión de Entrenadores de la FIDE. También hago parte de la Comisión de Entrenadores de la FIDE. Así que estoy muy vinculado a este tipo de cosas. Y al tema ¿Por del qué decís que cambió un poco? porque había un formato antes que el tema de entrenadores había como cinco títulos de entrenadores. Ahora ha cambiado y lo han separado unos que otros. Antes todos estaban juntos y también el tema de los tópicos que se van a enseñar allí también han cambiado. Entonces estoy empapándome de todo esto, leyendo la literatura, lo que hay que hacer ahí, pero yo creo que voy a estar preparado para celebrarlo. Tengo que programarlo cuanto antes con la gente de la Comisión de Entrenadores para celebrar ese seminario. También he estado vinculado mucho con el tema de la enseñanza online. He estado trabajando con gente de la UON, que es la Comisión de Entrenadores de la Comisión Femenina. Hay un plan que se desarrollaba la FIDE que era en búsqueda de la gran maestría. Eran alrededor como 25 chicas. Yo estuve entrenando por varios años incluso varias argentinas estuvieron allí. Las mejores jugadoras argentinas estaban ahí en ese programa para que lograran ser grandes maestras. Pero no solamente las mejores ajedristas de Latinoamérica las estuve entrenando. Y también tengo muchos estudiantes a nivel online, por internet, aquí en Estados Unidos. Y Atlanta es un lugar muy agradable. Estoy muy contento aquí donde estoy viviendo. Mi esposa también trabaja acá y eso fue uno de los motivos por los cuales me desplacé, porque mi esposa trabaja con el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos. Así que estamos sólidos aquí, bien. Yo estoy contento y estoy con mi familia. Y esta es una etapa interesante. Yo quiero jugar, pero a veces es más complicado. Aquí yo creo que se gana más dinero dando clases que jugando torneos en Estados Unidos. Me gusta más jugar en realidad. Me gustaría seguir jugando, pero hay una etapa donde uno está ya con la familia y todo, y es más complicado desplazarse y salir. Y menos en esta época de pandemia, que es una cosa cruel ahí, durísimo, ¿no? Que hay que cuidarse muchísimo y hay que protegerse, ¿no? Le encomiendo a todo el mundo, mientras superamos esto, debemos cuidarnos, que es un peligro. Ya han muerto muchos amigos, ¿no? En este periodo. ¿Y tu esposa está vinculada con el tema del COVID allá en Estados Unidos? No, no con esto. Está en otra rama, pero estamos muy atentos y sabemos todo lo que está sucediendo porque ese departamento de salud es el más grande de Estados Unidos. Todo se relaciona mucho, ¿no? Entonces estamos muy enterados de todo lo que pase ahí. En cualquier momento estamos esperando vacunarnos, todavía no, pero esto va a ser pronto, tengo entendido. Ujú. Hoy salió una noticia por internet, ya que estamos hablando de Estados Unidos, Sí. que de confirmarse sería algo impactante para el ajedrez. Parece que Levon Aronian va a jugar para Estados Unidos. No, ya está confirmado, lo acabo de leer. Aronian ya va a jugar, contratado por la gente de San Luis y ya está, va a jugar por Estados Sí, Unidos. por el de la Copa Sinfield. Ya cambió, sí, ya cambió de federación y juega por Estados Bueno, Unidos. entonces no, se tienen que suspender todas las Olimpiadas futuras, porque entre Caruana, So, Domínguez, Aronian, o sea, es un equipazo de Estados Unidos. Sí, y pasa, ese fenómeno no solamente pasa en ajedrez, sino en muchas cosas. Hay mucha gente que se viene para acá, ¿no? Desafortunadamente, a mí me gustaría estar entrenando gente en mi país y todo, pero a veces las condiciones y la vida lo llevan uno acá, ¿no? Ahí, entonces, también buscan, muchos ajedrecistas vienen para acá. Aquí hay una fuerza de ajedrez increíble en los torneos y ahí, este país está, la fuerza ajedrecística, hay una cantidad de niños que juegan súper bien. Yo tengo unos estudiantes, niños, que lo hacen súper bien. Y no solamente gente nacida acá o nacidos aquí, pero padres de la India, de la China y otras partes. Hay un gran desarrollo a nivel de ajedrez, pero en otros campos también. Porque este tipo Bueno, de cosas atrae, ¿no? Atrae familia, atrae cosas y tú sabes, a través de las generaciones ha sucedido mucho con Estados Unidos, que es un país de inmigrantes y del ajedrez se ha fortalecido mucho.
es un poco, ¿qué te digo? Injusto, ¿no? Con el resto de los países, lo que está sucediendo, que tengan estrellas aquí. Tú sabes que lo más fácil para desarrollar un producto o una actividad es con las estrellas. Y las estrellas cuestan mucho producirlas. Y ahora Estados Unidos atrae a gente, estrellas que esos son generadoras de, imagínense, de mucha fisión y mucho desarrollo. Nakamura nació en Japón, pero a los 3 años ya vivía en Estados Unidos. ¿Quién? Nakamura. Ah, Nakamura, sí, no, Nakamura es de acá. Y también Caruana. Caruana nació en Miami. Sí, llevaba toda la vida el niño, luego se fue para Italia y volvió, pero él es más americano, norteamericano que italiano. Pero Y los nuevos son Lenier, Domínguez, sí, es Wesley cubano. So y ahorita Aronia. Sí. Una vez me contó García Palermo que él jugó mucho para Italia. Es más, sigue representando a Italia. Y estaba jugando un torneo Blitz y era un nene. Y bueno, Sí, estaba Caruana y Caruana le ganó, le impactó a García Palermo cómo jugaba ese chico. sí, Bueno, sí. ese chico es hoy Caruana. El segundo del mundo fácil, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y juega sin miedo contra el que sea, incluido Carson. Sí. Bueno, te agradezco por esta Ah, un entrevista. placer, hombre, Federico. Me parece que vamos a hacer otra a futuro porque ya Ahí sos, seguiremos, como, con mucho gusto. Está muy bien. sos un amigazo. Ah, igualmente aquí, hombre. Gracias, hombre, Y y si que vaya algún muy día bien. venís a Argentina, te invito a comer un bife de chorizo, un Hombre, asado. este año es una maravilla lo que tienen ustedes. Ustedes tienen una fantasía de lugar fantástico, Argentina, y la comida y cantidad de cosas. La gente es lo mejor. Admiro mucho a la gente allá y tengo muchos amigos, ¿sabes? Tenemos buenos vinos también. Oh, lo sé, lo sé. Yo he estado ahí muchas temporadas y es maravilloso. Una vida nocturna increíble, ¿no? La gente ahí es muy bohemia y eso, ¿no? Muy bien. Y, por ejemplo, Capital Federal, Buenos Aires, tiene muchos teatros, Mm. es enorme, es la ciudad con más librería de América Librerías es una Latina. cosa increíble lo que hay y abiertas, que eso es una cosa, es lo que más me llamó la atención. Lo que pasa es que cuando funciona todo normal, capaz que hay funciones de teatro hasta las 2, 3 de la mañana, Sí, entonces sí. las librerías están abiertas porque la gente sale del teatro, se compra un libro, se va a comer una pizza con fainá y está todo abierto. Ahora no por el tema del COVID, No, pero y la gente es ¿cómo lo digo? Muy culta y también muy lista. Es de pensamiento muy rápido, ¿no? Es, cualquier cosa que diga, igual, y además maneja mucho la ironía y cosas esas, ¿no? Pero son muy suspicaces hablando, es muy interesante, ¿no? Porque hablan, es como cuando hace unos jugadas de doble filo y rápidamente entienden, ¿no? Tiene un lenguaje ahí muy animado, muy interesante. A mí me cae muy bien la gente allí, ¿no? Porque son ahí bastante rápidos. Sí, bueno, si venís a Argentina tenés un amigo, te invito a comer un asado. hombre, igualmente. Por ahí Eh, pasaré, si la vida nos da la oportunidad de regresar por allí, sería fantástico. Sí, sí. Bueno, te agradezco por todo lo que charlamos. Con mucho gusto, Federico. Estamos en Para mí es contacto, un ¿no? sueño cumplido haberte entrevistado. Ah, un placer, ¿eh? Uno a. Gracias. Gracias por todo. Pues cuídate, que estés bien. Abrazo grande. Hasta luego. Chao.